El tema de hoy es Isaías 53, el hombre que vio la cruz 7 siglos antes. ¿Listo? Bueno, primero es importante entender dónde se encuentra Isaías. Isaías se encuentra en la Tanaj, es la Biblia hebrea, es la Biblia respectiva a la religión llamada judaísmo. ¿Listo? Entonces, este es un libro que los judíos hoy, que no creen en Jesús, ellos lo tienen dentro de sus libros sagrados. La composición de la Tanaj es el Pentateuco, los profetas y los escritos. Isaías es un texto que se encuentra en los profetas. ¿Listo? Está aquí marcado en azul para que entendamos el contexto donde está Isaías. Bueno, importante también, muy importante, saber en qué época, en qué año fue escrito este libro de Isaías. Aproximadamente 740 a 700 antes de Cristo. Listo, nosotros estamos aquí en el 2025, después de Jesús, surge lo que son las denominaciones cristianas, católicas, protestantes, diferentes denominaciones, y antes de Jesús está el texto de Isaías. Eso es supremamente importante entenderlo y es un texto correspondiente a la religión judía. Entonces, bueno, por otro lado, importante entender también esto, los manuscritos de Qumran, testimonio antiguo del Tanaj. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en el 1947 se descubrieron en Qumran unos rollos de este texto de Isaías que fueron preservados. Hay otras evidencias, hay otros textos, pero estos son los más importantes a considerar. Que estos textos confirman con fidelidad el texto desde el siglo III. Entonces, esto que encontraron data del siglo, perdón, del siglo III antes de Cristo. Entonces, ¿eso por qué es importante? Saber que Isaías no fue escrito después de Cristo. Porque si fue escrito después de Cristo no tendría sentido, ya van a ver por qué. Muy importante saber que fue antes, y esa es una de las evidencias históricas para darse cuenta que el texto es antes a Cristo. Y aquí les dejo la página donde ustedes pueden encontrar este manuscrito, lo pueden analizar. Aquí está, eso es todo libre para que las personas lo vean. Ustedes pueden entrar y recorrer por todo el manuscrito. Pueden coger, hacer pantallazos del manuscrito y llevarlo a un traductor y les traduce el hebreo a español. Entonces ahí les dejo el dato. Eh, entonces, sí, bueno. Continuemos aquí ya entrando en materia. Analizar qué es lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 53. Comienza así. ¿Quién ha traído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que uno empieza a leer y uno queda descontextualizado. ¿Cómo así? ¿Cuál anuncio? ¿A quién? Entonces, por eso es muy importante entender también que a veces es importante leer el contexto. Y ese contexto puede estar anterior al capítulo. Entonces, en este caso sería importante leer el capítulo 52. Eso sucede también en otros textos, por ejemplo, en otros capítulos de la Biblia, en Hechos 8 y 7, en Romanos 19. Y les quería preguntar, ¿por qué sucede esto? Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta a Roma, él no dividió la carta en capítulos, no, él escribió una carta completa. Ya después, con el fin de poder encontrar la información con más facilidad, se dividió en capítulos y en versículos. Entonces, por eso, a veces esas divisiones entre capítulos no están bien hechas. A veces es muy importante leer el capítulo anterior para entender el capítulo que no está leyendo. Pero tranquilos que no vamos a leer todo Isaías 52, nada más un pedacito que es necesario. Y los libros hebreos originales del Antiguo Testamento no tenían capítulos ni versículos. De igual manera, en los manuscritos originales del Nuevo Testamento no existían capítulos ni versículos. Es algo posterior que se usó para que se pudiera encontrar un versículo o un pasaje con más facilidad. Porque imagínense cómo sería uno tener toda esa carta de los romanos y que no haya versículos, no haya capítulos. Y uno encuentra un texto y no se lo quiera compartir a alguien más. No, vaya usted por allá más o menos tres cuartos. Muy complicado. Entonces, bueno, por otro lado, vamos a analizar ya el capítulo 52, la parte final. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Dos puntos importantes. Se está hablando de un siervo. ¿Siervo de quién? No se sabe todavía.
¿Cuál siervo? Tampoco se sabe. Y es importante entender también por este lenguaje de futuro, es que es algo que va a suceder en el futuro. Y un siervo que en el futuro va a ser prosperado. Entonces, para descubrir cuál es el siervo y siervo de quién, es importante mirar un poquito más atrás. Entonces, uno ya va a analizar en el versículo 4, en el versículo 5, que sale la expresión, porque así dice el Señor Dios, declara el Señor, también declara el Señor. Entonces es como si Dios estuviese hablando en primera persona. Por lo tanto, cuando viene a aparecer la expresión mi siervo, es Dios hablando de su siervo. Entonces se podría concluir que este siervo del cual se está hablando es un siervo de Dios. Eso puede ser muy insignificante, pero para poder entender bien todo el capítulo es importante entender que es un siervo de Dios. Y uno no puede decir que es un siervo de Dios así de la nada. No, es necesario que haya una evidencia textual. Entonces, el mismo texto declara que quien habla en Isaías 52:13 es Dios en primera persona. Por lo tanto, mi siervo está hablando del siervo de Dios. Ahora, aquí es donde entra el debate fuerte. ¿Cuál siervo? ¿Por qué? Porque eso se puede interpretar de diferentes maneras. Las dos interpretaciones principales son que ese siervo o es el Mesías que los judíos estaban esperando o es la nación de Israel. Solamente que es complicado, ¿por qué? Porque dentro del mismo escrito de Isaías, en unos textos, ese siervo hace referencia al Mesías, pero en otros textos de Isaías, ese siervo está haciendo referencia a quién? A la nación de Israel. Entonces, bueno. Les pregunto, ¿qué grupo actual creen ustedes que interpreta a ese Mesías como la nación de Israel? Los judíos. Entonces, hay dos tipos de judíos. Los judíos mesiánicos, los que creen en Jesús, los que creen que Jesús es ese Mesías, consideran que el siervo en Isaías 53 es el Mesías. Es decir, no tiene referencia al Mesías. Y los judíos ortodoxos, no creyentes en Jesús, consideran que el siervo en Isaías 53 es la nación de Israel. Importante entender esto, que la interpretación de ese siervo es diferente dependiendo de qué grupo está interpretando. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos está en la interpretación correcta? Si las dos son posibles. Entonces es donde vamos a entrar a analizar el texto para ver cuál de los dos es más coherente. Entonces, bueno, la pregunta principal va a ser, ¿el siervo en Isaías 53 está haciendo referencia al Mesías o a la nación de Israel? Entonces, bueno, para esto, pues tomando este material, pues si los quieren ver, esta es la interpretación que le da un judío mesiánico, como un judío que cree en Jesús, a Isaías 53 en estos dos videos. Entonces, bueno, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Entonces, respondiendo ya las preguntas, ¿siervo de quién? Siervo de Dios. ¿Cuál siervo? ¿El Mesías o la nación de Israel? Eso va a depender de la interpretación. Entonces, bueno, así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado, tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Entonces aquí ya nos empiezan aquí a dar descripciones de ese siervo. Entonces, uno, fue algo que muchos podían ver. Dos, una desfiguración grave, una apariencia completamente alterada. Solamente que hay algo muy interesante, y es que hay un contraste muy profundo. Hay un cambio de 180 grados, porque el texto comenzaba diciendo que el siervo prosperará. Inmediatamente el texto empieza a decir que el siervo va a ser desfigurado, pero ¿qué tipo de prosperidad es esta? Es muy interesante ver cómo empiezan a haber cambios drásticos respecto a la descripción de este siervo. Entonces va a ser un siervo que va a prosperar, pero al mismo tiempo que va a ser desfigurado. Y que muchos se asombrarán de él. Continuemos aquí. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado, verán, y lo que no habían oído, entenderán. Aquí continúa describiendo al siervo, pero también el efecto que esto va a tener. Entonces, uno, las naciones y sus reyes quedarán impactados al saber lo que antes no se les había dicho. No se especifica qué es lo que no se les había dicho aquí en el texto. Es muy importante notar eso porque uno no puede tomar ideas que uno tiene, pensamientos que uno tiene y proyectarlos sobre el texto. Segundo punto acá, de los reyes.
verán y entenderán algo que no queda claro qué es, pero puede ser algo relacionado con la desfiguración del siervo según el contexto. Es posible que eso que vienen a entender está relacionado con el siervo. Entonces, bueno, punto aquí importante, cuando habla de nación, cuando se está leyendo el Antiguo Testamento y la Biblia, es muy importante saber qué significa eso de naciones en el contexto de Israel, en el contexto judío. Entonces, las naciones hacen referencia a todos estos grupos que no son la nación de Israel. Entonces, vendría a entrar Asiria, Egipto, Arabia, entre otros. Y ya en el Nuevo Testamento también se hace referencia como los gentiles. Entonces los gentiles vendrían a ser los gálatas, los griegos, los españoles, los romanos, los griegos. Entonces se está haciendo referencia a los demás. Entonces, esto porque es interesante para lo que acabamos de leer, porque esto en relación al siervo va a asombrar a personas que no hacen parte de Israel, a personas que no hacen parte del judaísmo, es decir, que hay un alcance exterior. Se podría decir que mundial, muchas naciones y los reyes. Bueno, entonces resumiendo, Isaías 52, de 13 a 15, para entender un poco el contexto de Isaías 53. El siervo de Dios será prosperado, exaltado y en gran manera enaltecido. Pero después vemos un cambio radical, donde muchos quedaron horrorizados al verlo, pues su aspecto estaba tan desfigurado que apenas parecía humano. Y después, así las naciones quedarán asombradas y los reyes guardarán silencio, porque verán, comprenderán cosas que nunca antes se les había escuchado. Entonces, este es el contexto de Isaías 53. Nosotros ya solo con esta información, parados de este lado, después de Cristo, uno empieza a hacer las conexiones. Entonces, es muy importante entender que la persona que escribió este texto y las personas que entendieron este texto durante 7 siglos no sabían nada de Jesús. Bueno, resumiendo, dos aspectos aparentemente opuestos del cielo, su humillación y su exaltación, provocarán un impacto mundial sobre las naciones y los reyes. Entonces, Isaías 53, ya estando bien en materia. Bueno, respecto a esta primera parte, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, una pequeña pausita. Listo. Vamos pues, ya volvemos al versículo que estábamos intentando descifrar ahorita. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Analizando el hebreo, es más preciso anuncio y proclamación. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, ¿quién habla aquí? La voz cambia. Ya no viene a ser la de Dios como en esos primeros versículos, sino que ya es a la comunidad o a los observadores. Nuestro anuncio probablemente a Israel, un grupo representativo del pueblo. Porque vean, no dice mi brazo, sino que dice el brazo del Señor. Ya no es como si Dios estuviese hablando en primera persona. Y esto es muy importante entenderlo de la literatura profética hebrea, de la poesía hebrea, que van a haber saltos entre la primera persona y la tercera persona, algo que no es muy común en nuestra literatura actual, pero era algo que hacía parte de la literatura de ellos. Entonces es muy importante entender que aquí hay un cambio de voz y esto se llama voz multipersonal. Permite al lector distinguir la perspectiva divina de la percepción humana, creando una dinámica narrativa completa. Entonces, en los versículos que vimos anteriormente del capítulo 53, se puede ver desde una perspectiva divina, Dios en primera persona. Pero después aquí salta y nos muestra una perspectiva humana. Y todo esto para decir que un mismo siervo. Entonces es muy interesante porque a medida que se vaya leyendo el capítulo completo de Isaías 53, se van a ver estos contrastes. Una perspectiva divina y una perspectiva humana del mismo siervo. Por otro lado, ¿qué significa eso del brazo del Señor? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso hace referencia a que la mano de Dios, el poder de Dios, se ha manifestado sobre ese siervo. Entonces, se refiere al poder activo de Dios que se muestra específicamente en el siervo, es decir, la manera en que Dios actúa y se hace notorio a través de él. Por otro lado, es importante también estas preguntas que crean un ambiente de incredulidad respecto al mensaje, como bueno, y quién ha creído en nuestro mensaje. Pocos creen en el anuncio y pocos reconocen a quien ha recibido la manifestación del brazo de Dios. Esto es de una perspectiva humana.
Otro punto importante, que Pablo, en su carta a los romanos, su carta a Roma, cita Isaías 53, hablando ya, no del mensaje que está hablando Isaías, sino el mensaje del Evangelio, ya reinterpretando Isaías 53:1 a la luz del contexto de lo que él estaba viviendo. Entonces él dice así, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces aquí hay una conexión muy interesante que, así como en la época de él, no todos hicieron caso al Evangelio y en el caso de Isaías, no todos creyeron. Y el anuncio vendría a ser ¿qué? El Evangelio. Entonces es importante también entender que muchas veces cuando los apóstoles están escribiendo, cuando estos están hablando, ellos van a citar muchas veces el Antiguo Testamento. Por eso es algo que les repito que es muy importante, que es muy importante entender qué es lo que se está citando en el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, para entender el contexto, porque si no, uno puede contextualizar lo que estaban diciendo los apóstoles en la época y uno usar esos textos de los apóstoles para decir lo que uno quiere decir. Entonces es muy importante entender el contexto porque la idea no es decir lo que uno cree que el texto dice, no, la idea es decir lo que la persona que escribió el texto quería decir. Bueno, continuando por acá. Continúa así, Isaías 52 lo vamos a dividir en tres partes. Creció delante de él como renuevo tierno. Aquí se usa una metáfora para describir a qué, a este siervo. Renuevo tierno, un brote nuevo que surge de una planta ya existente. Y delante de él significa que el siervo creció ante los ojos de Dios, no fue algo independiente o accidental. Entonces, por medio de esta imagen del renuevo, se explica un poco más de este siervo, que es alguien que crece y crece delante de Dios. Por otro lado, continuamos aquí con las metáforas. Como raíz de tierra seca, raíz, símbolo de sustento y vida, conexión esencial para el crecimiento. Pero es muy interesante porque hay un contraste, porque coloca que esa raíz está en una tierra seca. Esto es muy interesante también. Simboliza un entorno hostil y árido, en el que sería improbable que algo tuviera vida o pudiera prosperar. Entonces, esto se está usando para hablar de este siervo, suponiendo que este siervo es el Mesías y suponiendo que este Mesías es Jesús, ¿esto cómo sería relevante para la historia de Jesús? Si Jesús viene a ser la raíz y el entorno en el cual él entra es una tierra seca. ¿Ustedes qué creen? Yo no entiendo bien ese pedacito. Raíz de tierra seca. Entonces, se está colocando que el siervo es como una raíz, pero esa raíz está ¿en dónde? En una tierra seca. Entonces ahí hay un contraste muy interesante en la raíz y la tierra seca. Porque ¿qué es lo que sucede cuando una raíz se coloca en una tierra seca? Lo que va a intentar hacer esa tierra seca es que esa raíz muera. Entonces esto ya interpretado, suponiendo que se está hablando del Mesías, suponiendo que Jesús es el Mesías, vendría a ser que Jesús aparece en un lugar árido, espiritualmente, un lugar violento, un lugar con dificultades. Y lo que le va a suceder a la raíz en esa tierra seca es que finalmente va a morir. Y pues fue el contexto en el cual apareció Jesús. Él entra siendo judío, entra en un ambiente judío, pero los mismos judíos fueron los que lo rechazaron y los que hicieron todo lo necesario para que fuese crucificado. ¿La tengo un poco más claro? Sí, sí, yo. De hecho, recuerda que no sé nada de Biblia, pero de hecho Jesús se olvida, habla de cuando la palabra cae en tierra seca, entre zarzas, entre todo Y eso. la semilla, Cuando la semilla cae, pero entonces vendría siendo la tierra seca, en este caso, Sí. a su pregunta, el corazón humano. También Humano interesante. es la tierra seca en la que tendría que crecer esa raíz. Sí, o sea, esa cuestión de Jesús, esa cuestión del corazón, ya son temas más interpretativos. Listo. Lo que nosotros tenemos que quedarnos con el texto es que está describiendo al siervo como raíz de tierra seca y como allí que crece como un renuevo tierno. Bueno, aquí resumiendo,
ya conectándolo un poco con Jesús, el renuevo surge en tierra árida, ficción viviente entre vida y hostilidad. De igual manera, Jesús crece y cumple su misión en un contexto judío hostil, difícil, tan difícil que terminó crucificado. La vulnerabilidad no impide que la vida y el propósito de Dios se manifiesten, el contraste resalta en su obediencia y fortaleza. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una tierra árida, a pesar de que está seco, dice que ese renuevo crece, o sea, que no lo impide el crecimiento. Continuando aquí, ya la parte 3 del versículo 2. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Aquí lo que se hace es un paralelismo sinónimo. Esto es clásico de la literatura y de la poesía hebrea, que un mismo concepto se repite varias veces con palabras diferentes. Es un recurso literario para recalcar la idea de forma clara y contundente. Entonces dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad, pero profundiza nuevamente en ese punto para que lo miremos y continúa profundizando más mi apariencia para que lo deseemos. Entonces, las tres líneas enfatizan la misma idea usando expresiones diferentes. Pero vean que aquí está hablando desde una perspectiva humana. Entonces, está hablando de apariencia, está hablando de la mirada. Entonces, desde la apariencia, desde la mirada, no se encuentra ni belleza, ni majestad, ni deseo. Pero hay algo muy profundo ahí. Y es que eso no significa que ese siervo no tenga belleza interior. No significa que ese siervo no tenga valor interior. A pesar de que de forma superficial se puede ver que no tiene valor, en el interior queda esa posibilidad de que tenga un valor. Y aquí está el texto de primero de Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces ahí es una reflexión que les dejo. También esto tiene aplicación como en nuestras vidas, que si vamos a mirar a las personas que no sean por la apariencia, no juzguemos según la apariencia, una enseñanza fundamental de Jesús. Y bueno, respecto al siervo, su apariencia súper mal, desfigurada, no había hermosura en él, pero eso no quita la posibilidad de que el siervo tenga una belleza y un valor interior. Continuemos por acá. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaba en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces aquí nuevamente se está reforzando esta perspectiva humana en relación al siervo, que entre los hombres fue desechado, los hombres escondieron de él el rostro y no lo estimamos. Entonces, aquí vemos un contraste muy interesante, que una cosa es la perspectiva humana y otra cosa es la perspectiva de Dios. Dentro del mismo texto se puede ver, desde la perspectiva de Dios, es un siervo de él que prosperará, será enaltecido y será levantado, pero desde la perspectiva humana, fue desechado, fue varón de dolores, muchas cosas más. Entonces, quería usarles también ese contraste dentro del mismo texto. Y eso es lo que es resultado de que se permita ese cambio de voz. Aquí es voz en primera persona de parte de Dios y aquí es voz en primera persona, pero ya desde una perspectiva humana, que es algo característico de la literatura hebrea, que permite enriquecer de una forma muy interesante el texto. Por otro lado, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Aquí hay un punto muy interesante, porque aquí hay dos perspectivas también. Aquí está diciendo que la perspectiva cierta es que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Pero desde una perspectiva humana, con todo eso, nosotros lo tuvimos por azotado. Es decir, desde la perspectiva humana, se tuvo a esa persona como azotado y por herido de Dios y afligido. Ya voy a explicar más en profundidad este contraste. ¿Por qué? Este ciertamente es como esto es lo que estaba sucediendo en realidad. Pero desde una perspectiva humana, esto era lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿esto por qué es relevante? En lugar de reconocer que su sufrimiento era a favor nuestro, se interpretó como un castigo personal. Esto refleja la mentalidad común en el antiguo Israel
y en muchas culturas antiguas, o también sucede hoy, donde el dolor extremo y la desgracia eran considerados señales inequívocas de juicio divino o desaprobación de Dios. Entonces, desde una perspectiva humana, viendo a ese siervo pasando por ese sufrimiento, ¿cuál es la conclusión? Lo tienen como azotado, corrido por Dios, como si el siervo estuviese recibiendo un castigo que hubiese merecido por hacer algo malo. Y eso es algo que también infelizmente se puede ver en la cultura de hoy en día. Que no, siempre que les pasa a alguien algo malo, no, está haciendo algo en contra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con hacer ese tipo de juicios. ¿Listo? Y bueno, donde el dolor extremo y la desgracia eran considerados señales inequívocas de juicio divino o desaprobación de Dios. Entonces, aquí se muestra la perspectiva que es la cierta y aquí se muestra la perspectiva que los humanos, las otras personas, tuvieron de ese cierto. Bueno, el contraste es claro. Lo que en verdad fue un acto de entrega a favor de otros se interpretó erróneamente como el resultado de una falta o culpa personal. Aquí dentro del mismo texto. Entonces, este es ciertamente, y aquí ya se muestra la perspectiva de nosotros, los tuvimos por azotado, cuando la perspectiva correcta es esta del carril. Bueno, digamos. Listo. Esta parte es muy interesante. Versículo 5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, murió por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Por eso es que yo les mostré ahorita ese texto de Qumran que demuestra, junto con otros textos, que esto fue escrito antes de Cristo. Porque cuando yo le muestro este texto a alguien que no cree en Cristo y le pregunto de quién está hablando el texto, me dice que es de Cristo, yo digo que el texto fue escrito antes de Cristo y me dice que es imposible que fue escrito después. Porque piensen conmigo, si Isaías fue alterado por el tiempo, muy fácilmente alguien en el año 100, en el año 200 hubiera escrito esto y pues se encajó con Jesús. Es supremamente importante que este texto sea antes de Cristo. Bueno, respecto a este texto, ¿quién encaja aquí mejor? ¿La nación de Israel o el Mesías? Recuerden que existen dos posibles interpretaciones de ese cierto, del cual se está hablando. ¿Cuál encaja mejor en este texto? Para eso, en la parte donde se dice él, coloquemos a quién, a la nación de Israel, a ver cómo queda el texto. Pero la nación de Israel fue herida por nuestras transgresiones. ¿Las transgresiones de quién? De la misma nación de Israel, lo cual no tendría sentido. Israel fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre la nación de Israel y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, colocar ahí a la nación de Israel es supremamente complicado. Ahora, ¿qué hacen los judíos hoy en día que rechazan a Jesús y tienen ese texto? Colocan ahí a la nación de Israel. ¿Cómo? No sé. Hacen un montón de maromas y lo fuerzan dentro del texto. Entonces, miremos nuevamente el texto ya interpretando ese siervo como qué, como el Mesías. Pero el Mesías fue herido por nuestras transgresiones. El Mesías fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre el Mesías y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Por qué los judíos actuales les interesaría, los que rechazan a Jesús, interpretar esto como la nación de Israel? Porque si lo interpretan como el Mesías y Jesús es el Mesías, encaja perfectamente con Jesús. Entonces, ellos tienen que hacer esto con este texto para descartar este texto. Porque inmediatamente cuando piensan que ese texto está hablando del Mesías, viene a la mente de ellos Jesús, el cual rechazaron, el cual crucificaron. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, murió por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Esta idea es muy revolucionaria y es complicada. Porque la idea de un siervo castigado por los pecados de otros es desafiante y contradictorio para el contexto histórico y religioso en el cual se encontraba Isaías. ¿Por qué Isaías pudo haber sido criticado como hereje por haber escrito eso? ¿Ustedes qué creen?
Esto es supremamente interesante porque eso es algo desafiante para la época. En el siglo 8 antes de Cristo, Israel se le prohibía expresamente ofrecer sacrificios humanos, práctica común entre algunos pueblos vecinos y considerada una abominación. Abominación es algo detestable. Esos son dos textos que fundamentan la ley de los judíos, el Pentateuco, y dice así, está escrito, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, ellos han hecho a sus dioses, pues aun hijos e hijos queman en el fuego a sus dioses. Entonces es una práctica antigua en algunas comunidades, en algunas culturas, donde se ofrecía a los hijos de las hijas en el fuego a sus dioses. Y aquí lo que Isaías está planteando por medio de Isaías 53 es un sacrificio humano. Entonces, ¿qué pasa ahí? También dice, y también no dirás, hijo tuyo, para ofrecerlo por fuego a Moloc. No profanarás así el nombre de tu Dios, yo, el Señor. Entonces, el sacrificio humano del contexto judío no era visto como algo Bueno, bueno. Pero entonces aquí Isaías viene a hablar de un siervo, y ese siervo es un sacrificio siervo de Dios. humano, un siervo de Dios, y aparte de eso, Dios. Entonces, bueno, esto contrastaba radicalmente con las prácticas religiosas paganas, especialmente en Canaán, donde se ofrecían sacrificios humanos a dioses con Moloch. Por eso la idea de un siervo que cargara con los pecados de otros, soportando un sufrimiento tan profundo, podía resultar contradictorio, impensable y teológicamente inaceptable dentro de la cosmovisión hebrea. Entonces, ¿de dónde salió Isaías con esa idea? También entendiendo, de hecho, hubiese sido bueno haberlo colocado, pero hay un versículo en el Antiguo Testamento donde dice como, el Hijo no pagará por los pecados del Padre. Entonces, es una idea muy desafiante que él empieza a introducir aquí en el texto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ese texto lo vamos a analizar desde 5 perspectivas diferentes, sacar 5 conclusiones diferentes, que serían estas. Por un lado, cuando dice todos nosotros, habla de una universidad de estar perdidos en relación a estar descarriado de Dios y alejado de Dios, pero también una universalidad del rescate, porque vean que el mismo todos nosotros, que usa para describir estar alejados, descarriarse, ese todos nosotros se lo aplica ¿a qué? A la solución. Entonces, tanto una universalidad de estar perdidos, pero también una universalidad de ese rescate. Entonces, es muy interesante cómo se empiezan a conectar ahí los conceptos. Por otro lado, no significa que uno sea una oveja, no, es un símbolo para describir. Entonces nos descargamos como ovejas. La oveja es un animal que fácilmente se pierde. Entonces está describiendo aquí todos nosotros como ovejas. Y nos apartamos cada cual por su camino. Esto aquí que resalta es de cada cual una individualidad, una responsabilidad individual de haberse descarriado. No es como que, ay, me descargué y entonces es culpa de alguien más. No, una responsabilidad individual. Pero una vez coloca este problema de descarriarse, de apartarse, inmediatamente hay un cambio, que es que una acción divina. Pero el Señor hizo. O sea, a pesar de que existía este problema de acá arriba, el Señor hizo. Y esto indica una iniciativa divina. ¿Para resolver qué? Este apartarse y este descarriarse. Y lo que hizo fue que cayera sobre él, sobre el siervo, la iniquidad de todos nosotros. Esto cuando uno lo lee, año 2025, pues uno ya está familiarizado, conoce la historia, que Jesús murió por los pecados, pero es importante entender que está situado 7 siglos antes de Jesús. Entonces, también es interesante analizar esto e intentarnos ponernos en el judío de la época que vio a Jesús. Imagínense, ver a Jesús, ver todo lo que sucedió, ver la crucifixión, él mismo diciendo que iba a morir por los pecados, y ese mismo judío de la época le llega un texto como este, que hacía parte ya de su tradición religiosa. Eso, sin lugar a dudas, debió haber impactado mucho su vida, su comportamiento, sus decisiones. Por otro lado, que cayera sobre él transferencia intencional o acción sustitutiva. Aquí un ejemplo de cómo sería eso. Vamos a suponer, yo estoy en el carro y me coge una fotomulta.
me cogen la multa, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a pagar la multa y ir a hacer el curso viaje. Entonces vamos a suponer que mi hermano, entonces lo que ella va a hacer es que una transferencia intencional y una acción sustitutiva. Entonces mi hermana va a ir a hacer el curso y va a ir a hacer para ir a pagar el dinero. Entonces, más o menos sería eso. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, la pena que yo tenía que pagar, que era que hacer el curso y pagar la multa, entonces lo que hacía mi hermana sería que una acción sustitutiva. Bueno, entonces aquí resumiendo lo que se ha explicado en relación a este siervo que está escribiendo Isaías. El siervo comienza súper bien. El siervo comienza exaltado, levantado, puesto muy alto. Empieza en una posición muy buena, pero después hay un problema que es cuál. Ya, la historia del siervo va para abajo, va para abajo, va para abajo. Su apariencia desfigurada, poco esperando el anuncio. Creció como raíz en tierra seca, sin atractivo ni belleza, fue despreciado, rechazado por los hombres, cargó las enfermedades, fue considerado castigado por Dios, fue traspasado por nuestras transgresiones. Entonces la pregunta es, Isaías, ¿dónde está la exaltación? Isaías, ¿dónde es que el siervo es puesto muy en alto? Entonces, bueno, todavía no hemos terminado Isaías 53, entonces todavía hay oportunidad de que suceda algo con ese siervo el cual Isaías está describiendo. Continuemos por acá. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Aquí un punto interesante. El cordero en el contexto judío era ¿qué? Un animal de sacrificio expiatorio en el judaísmo. Es muy importante entender también que el mismo Isaías relaciona ese siervo con un cordero. Y ese cordero en el judaísmo tiene un significado y representa un sacrificio sustitutivo. Solamente que en la época de Isaías no se iba a imaginar nunca un sacrificio humano. Era netamente algo con cordero. ¿Listo? Y como oveja, ante sus trasquiladores permanece mudo. Él no abrió su boca. Aquí hay otro punto interesante. Si el siervo sufriente es el Mesías y Jesús es el Mesías, entonces es verdad que Jesús no dijo nada mientras era crucificado. Él no dijo nada. Él sí. Entonces aquí puede haber una contradicción. Ya vamos a analizar. Esas son las 7 palabras de la cruz, según los registros del Evangelio, las cosas que Jesús dijo antes, mientras estaba siendo crucificado. Pero entonces, ¿cómo así que Isaías dice, él no abrió su boca? Aquí había una contradicción. Entonces, es muy importante entender que Isaías dice que no abrió su boca ante sus trasquiladores. O sea, no abre la boca, pero es muy específico. Y ya cuando uno va a analizar el Nuevo Testamento, Jesús no abrió su boca ante sus trasquiladores. Aquí están nuestros ejemplos. Por ejemplo, ante el sumo sacerdote de Sanedrín, que eran los líderes religiosos de la época. Y levantándose el sumo sacerdote, muchas gracias, le dijo, no responde nada, ¿qué testifican estos contra ti? Pero Jesús, allá, frente a sus trasquiladores, y ante Pilato, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Nuevamente, ante sus trasquiladores no abrió su boca. Y aquí, ante Herodes, y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Entonces, 3 veces aquí en el Evangelio, en los registros de los Evangelios, donde se explica que Jesús, frente a sus trasquiladores, no abrió su boca, entrando en una perfecta coherencia con lo que Isaías había dicho 7 siglos antes. Por otro lado, por opresión y juicio, fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Punto 1. Pasó por un arresto y un juicio. Opresión y juicio. Referencia aquí en el Nuevo Testamento. Y aquí otro punto importante que es el punto 2 de su generación. Su propia generación no consideró la verdadera razón de su muerte.
algo que sucedió también con los judíos. Y punto 3, fue cortado, mas no por sí mismo, sino por la transgresión del pueblo. Otra descripción que se está dando aquí de este siervo. Entonces la cuestión es que aquí Isaías está haciendo una descripción del siervo, pero él es muy preciso con esa descripción. Bueno, aquí guardemos este concepto de mas no por sí mismo, mas no por sí mismo. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Entonces, aquí fue puesto en su muerte con los criminales, malhechores. Jesús se dispuso con los impíos en su sepultura, pero aquí hay una cuestión, y es que, pero con el rico fue en su muerte. Y ustedes van a analizar las versiones actuales, muchas, van a colocar este rico con ricos, en plural, como Reina Valera. Pero cuando uno va a analizar el hebreo, ese rico es en singular. Entonces la cuestión es, ¿eso qué tiene que ver con Jesús? ¿Cómo así que con el rico fue en su muerte? ¿Y por qué es singular? Porque la tumba en la que dejaron el cuerpo de Jesús era de un rico de la época que pidió Sí, dejar de su exactamente. Entonces, la sepultura de Jesús, de acuerdo con Mateo 27, del 57 al 60. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en un discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, es muy interesante que el mismo Isaías haya colocado aquí este detallito. Con el rico fue en su muerte. Bueno, pero con el rico fue su muerte, aquí una imagencita. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia. Aquí otro punto interesante, ni había engaño en su boca. Y esto es un contraste con algo que el mismo Isaías escribió en el libro respecto a sí mismo. Vean lo que dice acá. Entonces dijo, aquí es Isaías hablando en un encuentro que tiene con Dios. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, de medio de un pueblo de labios inmundos, habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor, y viceversa. Entonces vean que es muy interesante que Isaías, cuando está hablando del siervo, dice que no había engaño en su boca. Cuando en unos capítulos anteriormente él estaba hablando de qué? De que él mismo como hombre tenía labios inmundos. Y aquí es algo muy interesante que se los dejo para reflexión. ¿Será que nosotros podríamos encajar aquí? Que no hay en ningún momento de nuestra vida, en ningún momento engaño en nuestra boca. Una reflexión. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo, desde el hebreo es más preciso, cuando Él entregue su vida como ofrenda de expiación, más preciso, ofrenda por la culpa, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano será prosperar. Punto del texto 1. Fue el agrado de Dios quebrantarlo. Punto 2. El siervo puso su vida como una ofrenda por la culpa. Entonces, esto es un eco de otro texto, de otro profeta, que es Daniel, otro profeta judío, escrito 6 siglos antes de Cristo. ¿Un eco en qué sentido? Porque viene Daniel y dice, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No dice más como, ay no, más no por sí, pero por los pecados del otro, no. No dice ahí, pero Isaías ya nos viene a dar una imagen más profunda de que no muere por causa de sí mismo, sino que muere por causa de alguien más. Entonces, por eso les digo que es un eco de esto que dijo Daniel. Por otro lado, aquí analizando, y la voluntad, propósito del Señor en su mano, prosperará. Otra descripción de este cielo. Entonces, conexión con el Nuevo Testamento, que en una parte, el
apóstol Pablo está hablando en relación a la voluntad de Dios y la describe así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere voluntad que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la voluntad de Dios, salvar a todas las personas, será prosperada en las manos del Mesías, lo que significa que si la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, por lo tanto, este Mesías va a ser un medio por el cual esa voluntad se va a cumplir. Muestra a Dios como Salvador universal, no solo por un grupo segmentado. Entonces, aquí les dejo esto como para relacionarlo, que si aparece este siervo, y este siervo es el Mesías, una de las cosas que este siervo va a cumplir es que esa voluntad de que las personas sean salvas sea prosperada. Bueno, por otro lado, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Punto uno. Cosas que sucederán después de entregar su vida. Aquí hay algo interesante. Que el siervo quedará satisfecho después de haber entregado su vida. Aquí vamos a comenzar un poquito más adelante. Y a pesar de ser suficiente para todos, nosotros es eficaz solo para muchos. Vean que aquí ya no dice justificará a todos nosotros, sino que justificará a muchos. Y en el texto anterior está diciendo, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, se podría concluir que es suficiente para todos, pero no es eficaz para muchos, porque ya aquí, cuando se está hablando de que la persona va a ser justificada, se dice que es a muchos. Para decir que es suficiente para todos y eficaz para todos, tendría que decir aquí, justificará a todos, pero ahí dice a muchos. Por otro lado, por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado. Vio el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Entonces aquí en la primera parte se muestra que este siervo va a ser exaltado. Tras su entrega, el siervo será honrado y compartirá la victoria. Lo que alcanzó con otros lo va a compartir. Y ahora, después, aquí en esta parte 2, porque derramó su alma hasta la muerte, eso es representativo de un sacrificio total. Y por otro lado, de mediación, derramó su vida hasta la muerte, fue contado entre los transgresores y llevó el pecado de muchos, intercediendo por ellos. Entonces, otro punto importante aquí de aclarar es que el texto es específico en decir en que esa persona pasó por el sufrimiento, pasó por el castigo, pasó por la enfermedad, pero es explícito en decir que fue hasta la muerte. Es decir, que no fue un sufrimiento y después del sufrimiento entonces se recuperó, no, fue hasta la muerte. Solamente que hay una cuestión, hay algo en esos últimos tres textos que es contradictorio dentro del mismo texto. ¿Qué creen ustedes que es? Vean, porque estos dos aquí son contradictorios. Porque dice, cuando él entregue su vida, y después dice, verá su descendencia y prolongará sus días. ¿Cómo es posible que sus días son prolongados si ya habían dejado la vida? Ese en el versículo 10. En el versículo 11, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Que viene después del 10, entonces que es cierto. Va a ver lo que sucedió y quedará satisfecho. ¿Cómo puede quedar satisfecho si ya está muerto? Y es muy importante entender que en la cosmovisión judía de la época ellos no tenían ese concepto de que la persona estaba viva después de la muerte. Debido a la angustia de su alma, él no verá y quedará satisfecho. Satisfacción del siervo tras la entrega de su vida. Cualquier otras preguntas. Verá su descendencia, prolongará sus días. El siervo no acaba de entregar su vida. Entonces ahí hay una aparente contradicción dentro de la misma descripción que Isaías está dando del siervo. Por otro lado, le daré parte con los grandes, repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte. Ahí hay que, otra aparente contradicción. ¿Cómo es posible que este siervo que está describiendo Isaías, después de derramar su vida hasta la muerte, va a repartir despojos y tendrá parte con los grandes?
Entonces, aquí hay algo que es desafiante para la época. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, según la profecía de Isaías, debía entregar su vida y volverla a tomar. Debía entrar a la muerte y volver a la vida. Debía resucitar. Eso dentro del mismo texto. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque uno empieza a entender más por qué los judíos no quieren decir que este siervo, Isaías 53, es el Mesías. Porque vendría a encajar de una forma prácticamente perfecta con Jesús. Entonces, resumen de Isaías 52, versículo 13 al 53, versículo 12. Entonces, aquí se empieza a describir el siervo, se empieza diciendo que será exaltado, levantado y puesto en muy alto. Y esto es algo que le va a suceder al siervo al final, después del sufrimiento, después de ser desfigurado, después de esto, después de lo otro, después de esto, ya al final, después de la muerte, viene a ser exaltado y levantado. Entonces, a partir de que se dice eso, ya la historia del siervo empieza a decaer. Su apariencia fue desfigurada más que la de cualquier hombre. Sorprenderá a muchas naciones, los reyes quedarán en silencio al verlo, pocos creerán en el anuncio. Creció como raíz en tierra seca, fue despreciado, rechazado por los hombres, casó por nuestras enfermedades. Y a pesar de cambiar por las enfermedades, fue considerado castigado por Dios. Aquí continuando ya con el resto de los versículos. Se me les olvidó decir. Aquí están los versículos del Nuevo Testamento, donde todas estas descripciones se encajan para que ustedes entiendan a ver ahí la coherencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y entender también por qué los apóstoles vivieron lo que ellos vivieron, porque vieron una coherencia con aquel hombre que estaban viendo frente a ellos y ese hombre que Isaías estaba describiendo. Entonces, aquí se los dejo por si quieren estudiar más a profundidad este tema. Si no es que si nos ponemos a ir uno por uno, ya esto aquí se nos da hasta las 12 de la noche. Por otro lado, continúa Isaías describiendo este siervo. Fue traspasado por nuestras transgresiones y murió por nuestras iniquidades. Silencio ante la justicia, sufrimiento injusto, entrega voluntaria, inocencia de su muerte, no cometió violencia ni engaño, muerte como cumplimiento de la voluntad de Dios. También sufrimiento que justifica a muchos y carga sus iniquidades, exaltación y cumplimiento de su misión mediadora. Y intercede por los agresores. Aquí todas las referencias al Nuevo Testamento. Entonces, Isaías es muy específico en describir a este siervo. Y lo interesante es que este siervo encaja de una forma muy buena con Jesús. Ahora bien, más datos. Esos ya son más interpretativos en base a lo que dice Isaías. Un siervo de Dios, referencia al Nuevo Testamento, un sacrificio humano, que es una idea muy controversial para la época. Aquí es referencia del Nuevo Testamento. Sufrimiento que justifica a muchos, carga sus pecados, carga sus iniquidades, referencia al Nuevo Testamento, y cumplimiento de la voluntad divina, referencias del Nuevo Testamento, y la que es más difícil, más controversial, imposible hablando en términos científicos, vida después de la muerte implícita. Entregar la vida al siervo, vuelve a tomar la vida. Y aquí referencias del Nuevo Testamento. Entonces, no es una profecía ambigua, es precisa, exacta, y eso hace que su cumplimiento sea prácticamente imposible. Profecía ambigua, ¿cómo sería? Este mes te vas a encontrar una fuente inesperada de inspiración que te motive a realizar tus planes a largo plazo. Vamos a ver que yo entro aquí como profeta, yo profetizo eso aquí sobre todos ustedes. La probabilidad de que a muchos, si no es a todos, se les cumpla esto es alta. Pero si yo vengo aquí como profeta y empiezo a profetizar lo que profetizó Isaías, en Isaías 53, a nadie se le va a cumplir esa profecía. Entonces, bueno, el siervo sufriente no es la nación de Israel, el siervo sufriente es el Mesías. Les dejo aquí este dato por si tienen amigos, compañeros judíos. Venga, analicemos Isaías 53. ¿Usted cree seriamente que es la nación de Israel? Porque no encaja con lo que el profeta está describiendo. ¿O será que más bien la intención de interpretar Isaías 53 como la nación de Israel es negar a Jesús? Entonces, bueno, yo hice este ejercicio. Si lo quieren hacer, esto no es perfecto. Pero ¿qué fue lo que hice? Eso lo hice con inteligencia artificial. Coloqué la inteligencia artificial primero a desarrollar Isaías 53 interpretado desde la perspectiva de que es la nación de Israel.
y después lo coloqué a interpretar como que ese siervo es el Mesías. ¿Listo? Entonces recordemos, Isaías está hablando de un siervo, pero existen dos posibilidades. Entonces le dije, dame la mejor forma posible en la que un judío puede manejar este texto. Y después, que bajo estos parámetros me analizara qué tan coherente era analizar, o como Mesías, o como nación de Israel. Y el resultado que me soltó fue este. Interpretar como Israel, 63%, interpretar como Mesías, 100%. Yo pienso que yo que me soltó 100%, yo me voy a esperar un 95%. Pero bueno, igual es lo que ustedes pueden hacer en sus casas, con inteligencia artificial. Vean, muestren la interpretación desde Israel remanente, muestren la interpretación desde Mesías. Bueno, aquí les dejo este dato para reforzar la idea de que Isaías 53 es el siervo y no es Israel nación, sino que es el Mesías. Ya, si ese Mesías es Jesús o no, ese es otro tema. ¿Listo? Porque ese ya es otro tema. Por ejemplo, estamos aquí hablando del tema de la resurrección, ¿cierto? Pero uno no puede creer que Jesús resucitó porque sí. Eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Eso lo vamos a ver después. Sí. Pues la cuestión es así, yo estoy, digamos, muy de acuerdo con la línea lógica de que no se muere, Sí. ¿sí? Y estoy de acuerdo con que se puede, digamos, hablar de que es el Mesías ahora. Digamos, una pregunta quizás de mi desconocimiento. eh, ¿En qué momento se toma, digamos, como una profecía? ¿Sí? ¿Es desde el futuro o desde el pasado? Ya se ha hablado que era una profecía. Este es un punto muy interesante. Listo. Tengo un poquito de información, pero tengo que profundizar más en esa pregunta porque es una pregunta súper relevante. Los judíos, ellos tienen el Tanaj y tienen otro texto que se llama el Talmud. Listo. El Talmud. El Talmud para ellos es un texto que es autoridad. Listo. Y en el Talmud, por ejemplo, se habla de temas que son relevantes para los judíos, por ejemplo, como el Mesías, todo eso. Entonces, cuando se va a hablar del Mesías, en un momento, cuando se va a hablar de ese Mesías, para escribir como la descripción de ese Mesías, se va a tomar referencia de Daniel, se va a tomar referencia de Jeremías, se va a tomar referencia de muchos profetas que ellos tienen. Entonces, es muy interesante saber que en una descripción que le dan a ese Mesías, citan Isaías 53, versículo 4. Entonces, para los judíos, antes de que Jesús se apareciera, ese mismo texto de Isaías era un texto que estaba escribiendo al Mesías. Solamente que ya después ignoran eso que estaba escrito en la Talmud y dicen, no, no, esto se trata aquí de la nación de Israel. Por otro lado, Isaías 53 es una profecía mesiánica, escrita con 7 siglos de anticipación. Para nosotros, desde este lado de la historia, después de Cristo, Isaías 53 encaja de una forma precisa con la descripción de Jesús, con lo que se ha escrito en relación a Jesús, con lo que el Nuevo Testamento dice de Jesús. Es por eso que los judíos ortodoxos, hoy, que rechazan a Jesús como Mesías, tuercen el texto de Isaías 53 para decir que está hablando sobre la nación de Israel. Porque si ellos dicen que ese texto está hablando del Mesías, ahí se les complica a ellos. Y no sobre el Mesías. Isaías 53 rompe los límites de la tradición religiosa de su época, introduciendo dos conceptos: sacrificio humano por los pecados y volver a la vida después de la muerte. Por eso es casi inevitable concluir que Isaías fue inspirado por Dios y que Jesús es un candidato perfecto para ser el Mesías. Este fue el tema de hoy, Isaías 53, el hombre que vio la cruz 7 siglos antes, y lo que se hizo hoy fue analizar un texto de los judíos antes de Cristo que actualmente se ha interpretado como una descripción de Cristo. Se analizó el texto para ver si habla más bien de la nación de Israel o si está hablando del Mesías judío. Y de acuerdo al analizado, lo más coherente con el texto es que se está hablando del Mesías y que infelizmente hoy los judíos, con el propósito de huir de lo que se dice de Jesús, dicen, no, este texto está hablando de la nación de Israel. Entonces, se analizó el texto paso por paso. Se ve que Isaías hace una descripción muy precisa de ese siervo, da diferentes características, introduce conceptos que para su época son controversiales.
sacrificio humano por los pecados. Esto hasta hoy en día es súper controversial, ¿no? Y también incluyendo vida después de la muerte, que esa persona, ese siervo que entregó la vida, la vuelve a tomar. Entonces, Isaías 53, un texto que para personas que creen en Jesús es algo que refuerza la fe, es algo que la profundiza. Y para personas que no creen en Jesús, es algo para pensar, para considerar. Considerar este texto como parte de la historia humana, saber que se escribió antes y que después personas afirmaron que ese texto del cual está hablando está haciendo referencia a Jesús, una persona que conocieron y que estuvieron dispuestos a entregar su vida por causa de creer que ese hombre que conocieron era ese Mesías que se estaba describiendo, Isaías 53.